de sus vidas. And so I received a great text message this week Esta semana me llegó un mensaje de texto asombroso that really encouraged me. que en serio nos animó a So nosotros. I actually asked her to share with us today Y le pedí que compartiera un poco hoy, a little bit of her testimony going through the Psalms un poco de su testimonio leyendo los salmos, to encourage us to keep going. para animarnos a continuar. So Connie, if you could come on up and just share, please. Connie, si puedes pasar al frente, compartir con nosotros. Good morning, everyone. Buenos días a todos. Yes, I am a testimony to this. Si tengo un testimonio con esto. I'm sorry. Lo siento. I was trying not to cry. En serio estaba tratando de no llorar. In 2017, En el 2017, a tragic accident happened. un accidente trágico sucedió. And after that accident, I had to see and do things to take care of things that I never imagined I would have to do. Y en ese accidente yo tuve que hacer cosas y participar en cosas que nunca antes había tenido que hacer. And of course, it's natural when you lose someone Y por supuesto es natural cuando tú pierdes a alguien that you grieve. que tú llames, que tú clames, llores. But on top of that grief, Pero por encima del llorar, del dolor, I was also experiencing very severe anxiety. yo empecé a experimentar ansiedad muy severa. And this lasted for years. Y me duró por años. My personality is such that when I'm anxious or angry or nervous or even excited, Mi personalidad cuando estoy ansiosa o con ira o incluso emocionada, that I don't eat. no como. And I learned later Y yo aprendí después that I had gotten so thin que me adelgacé tanto from my anxiety debido a la ansiedad that my children thought I had cancer and I wasn't telling them. que mis hijos pensaron que yo tenía cáncer y que no les estaba diciendo nada a ellos. This is how much your emotions can eat you up. Eso es lo mucho como tus emociones pueden consumirte. And then 2020 came, Y luego llegó el 2020. and 2020 was hard for everyone. Y 2020 fue un año muy duro para todos. And I felt like another layer of anxiety was put on top of me. Y yo sentí como otra capa de ansiedad fue colocada encima de mí. And I remember in April walking through my bedroom, Y yo me acuerdo en abril estar caminando en mi habitación, just out of the blue. solo así, sin ninguna razón. I just threw up my hands Y yo levanté mis manos and I said to God, y le dije a Dios, I surrender. me rindo, I'm done. I terminé, can't live like this no anymore. puedo vivir así más, I am going to die. voy a morirme. God, you need to take this anxiety from me. Yo le dije, Dios, tienes que quitarme esta ansiedad. Now, I would love to say that God took that anxiety away that moment. Y ahora me encantaría poderles decir que Dios quitó la ansiedad en ese momento. And sometimes God does take away whatever we're praying for in a moment. Y a veces Dios sí quita de inmediato lo que sea que estemos orando por. But sometimes it lasts for a while. Pero a veces también dura un tiempo. And that time isn't lack of faith on my part. Y ese tiempo no es por falta de fe de mi parte, It's because God wanted me to learn something about Him. pero es porque Dios quería que yo aprendiera algo acerca de Él. And not long after that, Y luego, no mucho tiempo después de eso, I had the idea tuve la idea to go through the Psalms. de leer los salmos. I had never heard of it before, Nunca había escuchado de ellos antes and I have never heard of anybody say anything like this y nunca había escuchado que alguien había dicho algo similar a esto until I received my paper last week. hasta que recibí mi hoja la semana pasada. And I was sitting there reading it, Y yo estaba allí sentada leyéndolo. and I was like, hey, Y yo dije que, oye, I did that, yo hice eso and it changed my life. y cambió mi vida. So in 2020, Así que en el 2020 I started going through the Psalms. yo empecé a leer los salmos I marked the characteristics of God with blue, y yo marqué las características de Dios con azul and I marked what God does with green. y marqué lo que hace Dios con verde. In reality, it only took about 2 weeks. Y la realidad es que solo me tomó 2 semanas. Then after those 2 weeks, for months, Después de esas 2 semanas por meses, every day I would just read
the blue and the green. Cada día yo solo leía aquello que estaba en azul y aquello que estaba en verde. Nothing else. Más nada. And I could just feel the anxiety leaving my body. Y yo podía sentir cómo la ansiedad se iba de mi cuerpo. And it took months, Y tomó meses, but it's gone. pero ya se fue. And maybe 4 years since, Y desde hace 4 años, maybe 3 or 4 times, tal vez 3 o 4 veces, I can feel it coming. puedo sentir como que trata de venir. And I'm just like, oh no, Y yo digo, no, no, no. no, no, I know how to fix this. yo sé cómo arreglarlo. And I go to the Psalms. Y voy a los salmos. And I read the blue and Y the green. leo los azules y los verdes. You are my defender, Tú eres mi defensor, my protector, mi protector. strong fortress, Esa fortaleza firme, my protection. mi protección. You protect me like a shield. Me proteges como un escudo. You defend me. Me defiendes. You keep me safe. Me mantienes salvo. You are faithful, Eres fiel, completely good. completamente bueno. You save those who are humble. Tú salvas a aquellos que son humildes. You give me light. Tú me das luz. You dispel my darkness. Tú echas afuera toda oscuridad. You give me strength Me das fuerzas and power to overcome. y poder para vencer. You are perfect, Tú eres perfecto. dependable, dependable, Aquel que puedo depender like a shield. como un escudo. Alone in God, I have defense. Solo en Dios tengo mi defensa. That is only half of Psalm 18. Y eso es solo la mitad del Salmo 18. It only takes me a few minutes to go through the entire book of Psalms, Solo me tomo un par de minutos para ir a todo el libro de Salmos. just reading the blue and the green. Solo leyendo el azul y el verde. What I learned from that was who God is Cuando aprendí, o lo que aprendí de eso es quién es Dios and what he does. y lo que Él hace. My situations did not change. Mis situaciones alrededor no cambiaron. He did not take away that tragic day. Él no quitó, borró ese día trágico. And 2020 continued. Y el 2020 continuó. But what happened inside me Pero lo que sucedió dentro de mí made all the difference. hizo toda la diferencia. Maybe you don't struggle with anxiety, Tal vez tú no luches con ansiedad, but maybe it's fear, pero tal vez es temor, hatred, odio, unforgiveness. falta de perdón. It's a long list. Y es una lista que puede ser muy larga. Maybe you struggle with a relationship Tal vez estás luchando con una relación or your finances, o tus finanzas um, or even a sickness or an injury. o incluso una enfermedad. And maybe God's not going to take that away from you immediately. Y tal vez Dios no vaya a quitar eso de ti inmediatamente. But in the middle of it, Pero en medio de ello, He can give you peace Él te puede dar paz. if you continue to focus on who He is and what He does. Si tú continúas enfocándote en quién Él es y lo que Él hace. So I promise you this very simple Bible study Y yo les prometo a ustedes que este estudio bíblico muy simple can change your life puede cambiar sus vidas, in spite of your circumstances. a pesar de sus circunstancias. Wow. Amen. When I received the text, I said, I want you to share because I'm telling people it'll change your life, but this is a testimony of life. someone's life changed from the Word of God. Cuando nos llegó el mensaje del testimonio de Connie, le dije, tienes que compartirlo porque yo les he estado diciendo a las personas que esto les va a cambiar su vida, pero este es un verdadero testimonio de una vida que fue cambiada por esto. And it's so amazing. This very Bible study that we're doing, Y es asombroso que precisamente este mismo estudio que empezamos, but it's the Word of God that has the power to change our lives. pero la verdad es que es el poder de Dios, es su palabra lo que tiene el poder para cambiar nuestras vidas. And that's why my prayer is not that you just show up on Sundays. Y es por eso que mi oración no es solo que vengan los domingos, But my prayer for each one of us is that we abide in the Word. pero mi oración para cada uno de nosotros es que habitemos en la palabra de Dios. That we abide in that. That's why one of the as we're going through 1 John, Por eso les digo, a medida incluso que estamos leyendo Primera de Juan, one of the verses that I just keep hearing over and over again. uno de los versículos que yo sigo escuchando una y otra vez. Out of all the verses, there's so many good verses in Hay 1 John. tantos It's amazing. versículos buenos y asombrosos en Primera de Juan. But when he addresses the young men,
Pero cuando se refiere al hombre joven or young women, we could say, but he says o young men. And mujer joven, pero en la he writes Biblia young dice men. hombre joven, He says, you are strong. que son fuertes. You are strong. Eres fuerte. And if you think of a young man, he's in the moment of his strength. He's in Y his si most ustedes strength. piensan en un hombre joven, ese es su punto donde está con más fuerza. He's in the point of his life that should be his physical peak. Está en el punto de su vida donde debe de ser su punto más fuerte. So he's not writing to the young men in age, but he's writing to the young men in the spirit. Y él aquí no está escribiéndole a un hombre joven de edad, le está escribiendo a un hombre joven de espíritu. Because it doesn't matter your age, but it matters. He's talking about your spiritual maturity. So he says, young men, Porque no importa tu edad, está hablando de tu madurez espiritual. Así que le dice hombre joven, you are strong. tú eres And then he fuerte. goes on to write, Y luego continúa y escribe, the word of God abides in you, la palabra de Dios mora en ti. and you have overcome the evil one. Y has vencido al maligno. And I just think that's so Y amazing. para mí eso es tan asombroso. He doesn't say you have done all these great feats. Él no dice, tú has hecho todas estas cosas You have maravillosas. preached to 1 million people. O le has predicado a 1 millón de You have personas. done all. He doesn't list his accomplishments. Ni siquiera enlista sus logros. That's why you're so great. That's why you're so strong. De que por eso es que eres tan fuerte o por eso es que eres tan maravilloso. The word of God abides in you. Pero dice, la palabra de Dios habita en ti. And that's the key to overcoming the evil one. Y esa es la clave para vencer al maligno. Because the evil one wants to come with anxiety. Porque el maligno quiere venir con ansiedad, Wants to come with doubts. quiere venir con Wants dudas, to come with lust. quiere venir con Wants to lujuria, come with temptations. quiere venir con Wants to tentaciones, come with worry. quiere venir con preocupaciones. But young men, Pero hombre joven, you are strong. tú eres fuerte, The word of God abides in porque you. la palabra de Dios habita en ti And you have overcome the evil y one. has vencido al maligno. And that's the example of Jesus. Y ese es el ejemplo de Jesús. It said after he fasted, he was hungry. Después de que él Thirsty. ayunó, la Biblia dice que él tenía hambre y sed. It would have been a low point in his humanity. Hubiese sido un punto muy débil en su humanidad. And the devil chose this time to come. Y el diablo escogió ese tiempo para venir, Tempted his identity. para tentarlo con su He identidad. tried to twist scripture. Trató de transversar las escrituras, But Jesus was strong. pero Jesús era fuerte. The word of God abided in him. La palabra de Dios habitaba I en mean, he él, is the word, but, aunque él mismo era la but he palabra. was our example. Pero él es nuestro ejemplo. In his humanity, he used the word of God. En su humanidad utilizó la palabra de He Dios. could have came against the devil anyway. Él pudo haber venido en contra del diablo de cualquier manera. He could have said, Pudo haber hecho y el diablo se and hubiese he could have ido. like, he's Jesus. Es Jesús, But he used the word. pero él utilizó la And palabra he de didn't have to Dios. look for a scroll. Y ni siquiera tuvo que ir a buscar por un pergamino. He used what he had memorized. Él utilizó aquello que tenía memorizado. So it doesn't mean we have to memorize every scripture. No significa que tengamos que memorizarnos ahora toda la Biblia. Thank God a lot of us even have the Bible on our phones. Gracias a Dios hoy tenemos también la Biblia en los teléfonos. But I encourage you to meditate, to memorize. Pero sí les animo a que mediten, a que memoricen. And that's why I'm so happy many of us are going to be taking this Psalms Y challenge. por eso estoy tan feliz de que muchos de nosotros estamos tomando y estaremos tomando el reto del Salmo. And I believe it's from the Holy Spirit to do this. Y yo en serio creo que es de parte del Espíritu And- Santo and hacerlo. that testimony was a confirmation. Y ese testimonio fue una confirmación. Amen. Amén. All right. So why don't you turn today ¿Qué tal si van hoy conmigo to 1 John? a Primera de Juan? It's not fair that I need translation because I don't have as much time. I thought it would be further in 1 John by now. No es justo porque necesito traducción. Ya yo pensé que iba a terminar a Primera de Juan. All right. We're going to start where we left off last week. Vamos a iniciar donde terminamos la semana pasada. I hope you've been enjoying and receiving. This is my first time preaching on Sundays going verse by verse, but I personally have been enjoying it. Y yo espero que lo hayan estado disfrutando y recibiendo, porque esta es la primera vez que predicamos versículo por versículo. But it's great just going through the word Pero together. es maravilloso leer la Biblia juntos. Amen. All right, let me just pray before we. Vamos a orar antes de. So, Father, we just thank you so much for this morning. Padre, muchas gracias por esta mañana. And Lord, we just we invite you
Señor, te invitamos to come and to teach us, Lord. a venir a enseñarnos. We know that you're using us as vessels, but without you, none of us can understand the things of God. Sabemos que nos usas solo como vasijas, pero entendemos que sin ti nadie puede entender nada. It's by your anointing that you reveal the scriptures to us. Porque es por tu unción, Señor, que tú revelas las escrituras a nosotros. Jesus, just as you revealed on the road to Emmaus, Jesús, así como tú se los revelaste en el camino a Emaús, would you reveal to us now? ¿será que nos los revelas a nosotros ahora? In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. All right. Well, we left off in the beginning of 1 John chapter 3 last week. Nos quedamos en el inicio de Primera de Juan capítulo 3 la semana pasada. Last week, if you remember, we talked about sin nature again. Si se acuerdan, la semana pasada hablamos de nuevo de la naturaleza And pecaminosa. when you become born again, you have a new nature. Y cómo cuando naces de nuevo tienes una nueva naturaleza. And we talked about that. Y hablamos al And so respecto. if you, the rest of 1 John, he talks a lot about this as well. El resto de Primera de Juan habla de esto también. Sin is a common theme. Righteousness is a common Como el theme. pecado es un tema bastante común, la justicia es un tema bastante común, The love of God is a common el theme. amor de Dios es un tema común. And believing in the Lord Jesus Christ that he came in the flesh Y creer en el Señor Jesucristo de que Él vino en cuerpo humano is very, very common. es un tema común. So you'll see in these 5 short chapters Y pueden ver en sus 5 cortos capítulos. that you say, Chuso, he just keeps repeating the same thing over and over and Y over tú puedes again. decir, pero Chuzo, él se la pasa repitiendo lo mismo una y otra vez. But if you read any book on communication on communication, Pero si ustedes leen cualquier otro libro con respecto a la comunicación, you'll see communicating what you want communicated over and over again is a common tactic. ustedes pueden ver que cuando alguien quiere transmitir un mensaje, la técnica de comunicarlo o repetirlo una y otra vez es una buena táctica. So he didn't have YouTube, Y él no tenía YouTube, just had a letter. solo una carta. And so he wanted to just get out what he wanted to get out, what was the most important. Y él en serio quería que llegara el mensaje que él quería transmitir. And so sin, righteousness, love, abiding in God, Entonces el pecado, la justicia, el amor, el habitar en Dios not loving the world. y no amar al This is- mundo, This is what John, the apostle of love, wanted to eso es portray. lo que Juan, el apóstol del amor, quería transmitir. And so let's start with verse 11, Entonces iniciemos con el versículo 11 chapter 3. de Primera de Juan, capítulo 3. For this is the message that you have heard from the beginning, Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, that we should love one another. que nos amemos unos a otros. He starts right away with that again. Inicia de inmediato con eso. We should not be like Cain, No como Caín, who was of the evil one, que era del maligno and murdered his brother. y mató a su hermano. And why did he murder him? ¿Y por qué causa lo mató? Because his own deeds were evil, Porque sus obras eran malas and his brother's righteous. y las de su hermano justas. Do not be surprised, brothers, Hermanos, no se maravillen that the world hates you. si el mundo los odia. And remember, we talked about in the previous weeks that when we talk about don't love the world or anything in the world, Recuerden que hablamos las semanas pasadas de no amar el mundo o algo del mundo. the desires of the flesh, the desires of the eyes, Los the pride deseos of de life. la carne o el orgullo de los ojos. We said the world is like the world systems, Hablamos de cómo el mundo se refiere a los sistemas del mundo. the way the world does things, Es la forma en la que el mundo hace las cosas. ways and systems that are opposed to God's ways. Formas, sistemas que van opuestos al sistema de Dios. And actually, when it talks about this world, Y cuando hablan de este mundo, it says the God of this world is the devil. dice que el Dios de este mundo es el diablo. So that's what it means when he talks about the world. Y eso es lo que significa cuando habla del mundo. So don't be surprised, brothers, when the world hates you. Básicamente les dice, no se sorprendan, no se maravillen si el mundo los odia. The world systems hated Jesus. El sistema del mundo odió a Jesús. He came to his own and his own didn't La receive Biblia him. dice que él vino a los suyos y los suyos no lo The recibieron. systems that were set up, the systems of political power, of religion, Los sistemas que fueron establecidos, los sistemas políticos e incluso religiosos, they clash with the message of Christ. ellos hacían choque con el mensaje de And Cristo. eventually that system, that world, put Jesus to death. Y eventualmente ese sistema, ese mundo, colocó a Jesús a una muerte. That same system, that same way of thinking, that same evil Ese mismo sistema, esa misma forma de pensar, esa misma maldad,
is what caused Cain to murder his brother. fue lo que causó que Caín asesinara a su hermano. Light and darkness don't mix. Porque la luz y las tinieblas no se unen. And darkness hates the light. Y las tinieblas odian la luz. I'm trying to get all the way to chapter 4 today, so I'm not gonna, Voy a tratar de llegar por lo menos al capítulo 4. but I remember when I was working in a restaurant and bar for my family. Así que no me quiero desviar mucho, pero yo me acuerdo cuando trabajaba en un restaurante bar para mi familia. Sometimes I would hang out after or I'd go visit another bar. A veces yo me quedaba con ellos allí parqueando después o visitaba otro bar, Because there was a couple of them. porque habían varios. So one time I was visiting I wasn't working and I was just drinking. Y un día yo no estaba trabajando, era solo bebiendo, I was drinking in the bar bebiendo en el bar, that my dad's cousins owned. que eran los dueños, el primo de mi papá. And I told you about a cousin that got saved, that had a roommate that got saved. Y yo les comenté acerca de un primo, un compañero de habitación que fue salvo, le entregó su vida a Cristo. Well, this was before he was saved. He had a brother. Ahora, esto fue antes de ser salvo. Él tenía un hermano. He had a brother that was Christian for many years. Un hermano que era cristiano ya por muchos años. And he would come at night sometimes. Y él venía a veces en la noche. And there would be people drinking, and I was one of them this night that he came. Y habían personas bebiendo allí en el lugar donde él iba, y yo era uno de ellos esa noche. And he came and he tried to start talking to people about Jesus. Y él vino al bar y empezó a hablarle a cada uno de Jesús. And me being not sober, Y yo no estando sobrio. I hated when he talked about Jesus. Yo odiaba cuando él hablaba de Jesús. I would say, Pete, Yo le decía, Pete, I know you want to do that stuff, yo sé que tú quieres hacer esa cuestión, but why you got to do that here? pero ¿por qué tienes que venir aquí? Why can't you go do that somewhere else? ¿Por qué no puedes ir y hacerlo en otro lado? And he would laugh. Y él se reía. He'd say, what's the problem? Y me dice, ¿pero cuál es el problema? Why Pues, can't I do that here? ¿por qué no lo puedo hacer yo aquí? I said, it's not the place for that. Y yo le dije, es que no es el lugar para eso. Why? Y me decía, ¿pero por He qué? was representing righteousness. Porque él estaba representando la He was justicia. representing Jesus. Él estaba representando a Jesús. And I didn't want to be reminded of that. Y yo no quería que me recordaran de eso. I didn't want to hear that Yo no quería escuchar eso when I was enjoying my sin. cuando yo estaba disfrutando mi pecado. See, light and dark don't mix. Ven, Don't la mix. luz y las tinieblas no se And mezclan. I would get angry. Y yo me enojaba. I would get upset. Yo me enojaba. They don't mix. La luz y las The world tinieblas system and no righteousness. se mezclan. El sistema del mundo con la justicia de And Dios. so you'll see that when you stand for righteousness, Y podemos ver que cuando nos paramos por la justicia, don't be surprised if the world hates you. no se sorprendan si el mundo los odia. Praise God. Gloria a Dios. Jesus says, blessed are those who are persecuted. Jesús dice, bendecidos son aquellos que son perseguidos. So don't be surprised if family members come against you. No se sorprendan si familiares van a venir en su contra. Don't be surprised if old friends think you're crazy. No se sorprendan si viejos amigos los piensan a decir que son locos. Sometimes standing up for what's right will cost you. A veces pararse firme por lo que es correcto les va a costar. But when you're on God's side, you're never wrong. Pero cuando estás del lado de Dios, nunca estás en el lado equivocado. All right, let's move on. 14. Sigamos, versículo You 14. guys okay? ¿Están todos conmigo? Okay. Verse 14. We know that we have passed out of death into life Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, because we love the brothers. porque amamos a los hermanos. Whoever does not love abides in death. El que no ama permanece en muerte. Everyone who hates his brother is a murderer. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. So it's a test. Es una prueba. When you become born again, Cuando tú naces de nuevo, one of the things that starts to change in your life is that una de las cosas que empiezan a cambiar en tu vida you start to love your brothers and sisters es in que Christ. tú empiezas a amar a tus hermanos y a tus hermanas en Cristo. You have a love for Christ. Tienes un amor hacia You have a Cristo. love for his family. Tienes un amor por su You familia. have a desire to come together. Tienes un deseo de venir y reunirse. Even though the church is imperfect. Aunque la iglesia sigue siendo imperfecta. I see certain videos today on YouTube of some of the churches in the United States. A veces yo veo unos videos en YouTube de una de las iglesias en Estados Unidos. And I say, Chuso, what is going on? Y digo, qué chuzo, qué rayos está pasando. But it doesn't mean I don't love them. Y no significa que tampoco les We ame. love our brothers and sisters. Amamos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Amen. 16. Versículo 16. By this we know love, En esto conocemos el amor, that he laid down his life for us. en que Él puso su vida por nosotros. And we ought to lay down our lives
for the brothers. Y también nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. This is a sacrificial love. Esto es un amor sacrificial. This is something that only God can do. Es algo que solamente Dios puede hacer. Change your heart so much Cambiar tu corazón de tal manera that you're actually willing to lay down your life for the brothers. que estés dispuesto a dar tu vida por tus hermanos. It's a sacrificial love. It's a love that Christ did on the cross. Es un amor sacrificial, es un amor que Cristo hizo en la cruz. But if anyone has the world's deeds, Pero si alguien goods, tiene las obras del mundo, and sees his brother in need, si alguien 17. tiene los bienes y ve a su hermano en necesidad yet closes his heart against him, y cierra su corazón contra él, how does God's love abide in him? ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Little children, Versículo 18. Hijos, let us not love in word no amemos de palabra or talk, ni de lengua, but in deed and in truth. sino de hecho y en verdad. Love is action. El amor es acción. Love is a verb. El amor es un verbo. I believe. Well, for this preaching it is. Para esta prédica lo es. Love causes us to do things. El amor causa que tú hagas algo. If I only tell my wife that I love her, Si yo solo le ando diciendo palabras a mi esposa de que la amo, but I don't make sure that she knows that she's pero loved no me aseguro de que ella sepa que es amada by my actions, por mis acciones, what good is that? ¿qué hay de bien en eso? Those are just empty words. Solo son palabras vacías. So love is action. El amor es acción. And that's why I loved seeing Y por eso es que yo amo ver, the wedding yesterday. o me encantó ver la boda el día de ayer. Because when I was enjoying this wedding yesterday, Porque mientras yo estaba disfrutando esa boda ayer, I was giving God thanks in my heart yo le estaba dando gracias a Dios en mi corazón for all the people in this church por todas las personas de esta iglesia that played a part que fueron parte in getting us to that moment. en que ese momento llegara. There was people that, as they shared in their testimonies, I'll share it because they made it public. Como ellos compartieron su testimonio, yo lo puedo compartir también porque ellos lo hicieron público. There was people that invited them to church. Pero hubieron personas que los invitaron a ellos a la There iglesia. was people that counseled them. Hubieron personas que le dieron consejería. Also, there was people for the wedding itself that came together that donated finances. Hubieron también personas para la misma boda que vinieron y donaron finanzas. People bought tickets for the tumbala. Personas compraron los tickets de la tómbola. People cooked food. Personas cocinaron. People were here all day on Friday, like decorating. Personas estuvieron aquí todo el día el viernes decorando. They worked so hard, I found out they didn't even eat. They just ate bread. Trabajaron tan duro que hasta me enteré que ni comieron, solo comieron pan. They were they were laying down their life Estaban colocando su vida a un lado so that we could celebrate an amazing family. para poder celebrar a una familia And asombrosa. that's the love of God. Y ese es el amor de Dios. God has to do that. Dios tiene que hacerlo. God has to change our hearts to sacrifice, to make Dios tiene sacrifice. que cambiar nuestros corazones para poder amar de una forma sacrificial. Love is action. El amor es acción. If we just said, get married, Si solo les decimos, dale, cásense, figure it out, ustedes that's arréglensela. not love. Eso no es amor. We're going to come together. No, vamos a apoyarlos. And that's what we're going to do in many cases here. Y eso es lo que vamos a hacer también con las bodas por venir. That's why we pray for one another in Zoom. Por eso oramos los unos por los otros en el That's why Zoom. we're taking your prayer petitions. Por eso es que tomamos sus peticiones de oración. Your problems are our problems. Sus problemas son nuestros When I problemas. say our, I don't mean Sumi and me, I say our church. Y cuando digo nuestros problemas, no me refiero solamente a Zulbi y a mí, sino al de la iglesia. And this church is about us coming together. Y esta iglesia se trata de todos venir en It's unidad. bigger than any one person. Es más grande que solo algo de una sola persona. And that's why if someone asks me, how's your church? Y por eso si alguien me pregunta, ¿cómo está tu iglesia? It's not my church. No es mi iglesia, It's the Lord's church. es la iglesia del Señor. But by His grace, we're here. Y por su gracia nos colocó acá. Amen. 19. Versículo 19. By this we shall know that we are of the truth, En esto sabremos que somos de la verdad and reassure our heart before Him. y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. For whenever our heart condemns us, En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, God is greater than our heart, porque Dios es mayor que nuestro corazón and He knows everything. y Él sabe todas las cosas. Beloved, Amados, if our heart does not condemn us, si nuestro corazón no nos condena, we have confidence before God. confianza tenemos
delante de Dios. And whatever we ask, we receive from him. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, Because we keep his commandments porque guardamos sus mandamientos and do what pleases him. y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. I want to just stay here for a moment. Y quiero que nos quedemos allí por un momento. Condemnation. La condenación. Let me turn to Romans 1, actually. Sorry, I didn't put this here. Un momento. Gracias por su gracia. In Romans 8:1, En Romanos 8:1 it says, "There is therefore now no condemnation dice, por lo tanto no hay condenación for those who are in Christ Jesus." para aquellos que están en Cristo Jesús. There is no condemnation. No hay condenación. If you are in Christ, Si estás en Cristo, you are a new creature. eres una nueva criatura. Everything from the past, your old self has passed away. Todo de tu pasado, tu viejo tú, quedó atrás. There is no condemnation No hay for condenación those who are in Christ Jesus. para aquellos que están en Cristo And Jesús. that's what I believe Jesus is saying, or the word is saying here. Y eso es lo que yo creo que la palabra de Dios está diciendo God aquí. wants us to walk in his commandments, to Dios walk in his way. quiere que caminemos en sus mandamientos, en sus caminos. There is no condemnation. No hay I am condenación. clothed in Christ. Yo estoy revestido de Cristo. I approach God not on my own righteousness, Yo me acerco a Dios no en mi propia justicia, not on my good works, no en mis buenas obras, but I can approach God through the blood of Christ. pero yo puedo acercarme a Dios mediante la sangre de Cristo. There's no condemnation No hay condenación for those of us who are in Christ. para aquellos de nosotros que estamos So if en the devil Cristo. tries to come and condemn you, Y si el diablo trata de venir y condenarte, you could just say, I'm clothed in Christ. tú puedes decir, yo estoy vestido de Cristo. I've become the righteousness of God in Christ Jesus. Ahora yo puedo ser llamado la justicia de Dios en Cristo Jesús. Jesus died for my sin. Jesús murió por mis pecados. Hallelujah. Aleluya, Hallelujah. aleluya, Hallelujah. aleluya. We have confidence before God, it says in 21. Y por eso en el versículo 21 dice, tenemos la confianza delante de Dios, When whatever we ask, we receive from him que todo lo que pidamos lo recibimos de Él, because we keep his commandments porque guardamos sus and mandamientos do what pleases him. y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Now we approach God, we have no condemnation, we approach him on the basis of Jesus. Ahora, nosotros nos podemos acercar a Dios sin condenación por Jesús. But I do believe there's a secret to prayer. Pero yo sí creo que existe un secreto para orar. And I do believe how you live your life will affect your prayer life. Y yo sí creo que la forma en la que tú vives tu vida afectará tu vida de I oración. believe even sometimes the answers you'll receive. Incluso yo creo que afectará las respuestas que recibirás. Whatever we ask, we receive him and because we keep his commandments Porque aquí dice, todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus and mandamientos do what pleases him. y hacemos las cosas que son agradables delante de In the Él. Gospels, En los evangelios, Jesus says, Jesús dice, whatever you ask in prayer, lo que sea que pidan en oración, you'll receive recibirán if you have faith. si tienen And fe. he says that in Matthew 21. Y lo dice en Mateo 21. But I don't believe it means that you can have faith for a Lamborghini and God will give you a Lamborghini. Pero yo no creo que tú vas a tener fe para un Lamborghini y que Dios te dé tu Lamborghini. There was a popular teaching, years ago. Hubo unas enseñanzas muy populares hace unos años atrás It's like name it and claim it. que decir que nómbralo y es tuyo. If you just tithe and you name what you want, if you have faith, O you'll get it. cuando vayas camino a diezmar, tú nombra lo que quieres y si tienes fe es tuyo. So I don't believe he's saying whatever you want is yours. Así que yo no creo que lo que quieras que tú quieras es tuyo. I think that's a new age teaching. Yo creo que esa es una enseñanza de la nueva era. But I believe that faith comes by hearing and hearing by the word of Pero God. yo sí creo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. So who is Jesus talking to in Matthew when he says, whatever you ask in prayer, you'll receive if you have faith? Entonces, ¿a quién Jesús le está hablando en Mateo? Si le dice, lo que sea que tú ores recibirás si tienes fe. He's talking to his disciples. Él le está hablando directamente a sus He's discípulos. talking to his disciples. Le está hablando directamente a sus discípulos. And he already told his disciples what is a disciple. Y él ya les enseñó a sus discípulos qué es ser un discípulo. If you want to be my disciple, Si tú quieres ser mi you discípulo, must deny yourself. debes de negarte a ti mismo, Pick up your cross tomar tu cruz and follow me. y seguirme.
So I believe a key to prayer Y yo creo que una clave para orar is your willingness to be a disciple to God, es que es tu voluntad de ser discípulo de a Dios, disciple of Jesus Christ. un discípulo de Now, Jesucristo. God in His great grace and mercy, De que Dios en su grandiosa gracia y misericordia, He answers all sorts of Él prayers. responde todo tipo de oración. Obviously, He answers our prayer of salvation immediately. Obviamente Él respondió nuestra oración por salvación inmediatamente. So don't hear what I'm not saying. Así que no escuchen aquello que no estoy diciendo. Nobody's perfect. Nadie es So perfecto. I'm not saying you have to live perfect to have God hear you. Así que tampoco te estoy diciendo que tienes que tener una vida perfecta para que Dios te escuche. But I do believe as you become a disciple, Pero yo sí creo que a medida que tú te vuelves un discípulo, as you deny yourself, a medida que tú niegas a ti mismo, as you pick up your cross, a as you medida que follow tú Jesus, tomas la cruz y sigues a Jesús, your desires change, tus deseos cambian, which means your prayers change. lo que significa que tus oraciones cambian. I find that as you mature in Christ, as you become a disciple, Y yo me he dado cuenta que a medida que maduran en Cristo y se vuelven discípulos, your prayers and even your worries, sus oraciones e incluso sus preocupaciones they become much less about yourself se vuelve mucho menos acerca de ti mismo and much more about other people. y mucho más acerca de otras A personas. sign of maturity is how much you care and love others. Una señal de madurez es lo mucho que te importan y amas a los demás. And so your prayer life will change. Y tu vida de oración simplemente cambia. I believe you'll start to pray God's will. Yo creo que ahora tú vas a empezar a orar la voluntad de Dios. And when you pray God's will, Y cuando tú oras la voluntad de Dios, you better believe those prayers will be answered. más te vale entonces creer que esas oraciones van a ser You respondidas. better believe God's going to answer those prayers. Más te vale entonces creer que Dios responderá a esas And oraciones. so sometimes even me, I'm careful what I've learned now. I'm careful even what I pray. Incluso yo tengo mucho cuidado con lo que estoy orando. Not because I'm scared of God, No porque le tenga miedo a Dios, but because I'm scared of myself. pero si me tengo miedo a mí mismo. I say, Lord, if this is your will, Yo digo, Señor, si esto es tu if voluntad, this is your will you lead me this way? si esto es tu voluntad, entonces guíanos en este But if caminar. it's not your will, close that door. Pero si no es tu voluntad, cierra la puerta. I don't want anything in my life that is not God's will Yo for my no quiero life. nada en mi vida que no sea la voluntad de Dios en mi vida. Even if it's more comfortable. Incluso si se pueda sentir más cómodo. I don't, even if this route is more comfortable, if it's not God's will, I don't want it. Incluso si hay una ruta que sea más cómoda, si no es la voluntad de Dios, no la quiero. So I've learned to pray differently. Y yo he aprendido a orar de una forma diferente. And obviously I'm still in a process. Y obviamente seguimos en un proceso. I'm still learning Y myself. sigo aprendiendo yo mismo. But I believe as we become disciples, as we learn to deny ourselves, Pero yo creo que a medida que nos volvemos discípulos, que aprendemos a negarnos a nosotros mismos, as we make it our heart's desire, our number one desire to follow the commands of Christ que a medida que hacemos que se vuelva un deseo de nuestro corazón el seguir los mandamientos de Cristo and do what pleases Him, y hacer lo que le agrade a Dios, as it says in 22, como lo dice en el versículo 22, then we have total confidence entonces puedes tener confianza plena that whatever we ask, we receive. que lo que sea que pidas recibirás. So we approach God not on our own merits, but on Jesus Christ. Entonces nosotros nos acercamos a Dios no bajo nuestros propios méritos, pero por Jesucristo. But your faith and your prayer life will be transformed Pero la Biblia dice que tu fe y tu vida de oración será transformada by your desires and how you live your life. por tus deseos y la forma en la que vivas tu vida. Amen. 23. Versículo 23. We're going here. Hallelujah. Seguimos, aleluya. And this is His commandment. Y este es su You mandamiento. ready for His commandment? ¿Están listos para escucharlo? That we believe in the name of His Son, Jesus Christ, Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo and love one another, y que nos amemos unos a just otros as He commanded us. como Él nos ha amado Thank God there's o not como so Él nos many. ha mandado. Thank God it's not the Old Testament, Gracias a Dios esto no es el Antiguo Testamento, that we have so many commandments, que hay tantos mandamientos, but we've narrowed it down. pero que todo se ha colocado Believe in His name. en creer en su nombre. Now His name Jesus, Ahora, el nombre de Jesús it actually means God saves. significa Dios salva. God saves. Dios salva. And Christ means Messiah, the anointed one. Y Cristo significa Mesías, el ungido.
So we're not just believing that Jesus Christ existed, Así que no solo estamos creyendo de que Jesucristo existió, but His command is to believe that He saves. pero su mandamiento es para nosotros creer que Dios salva, Believe that He is the Messiah. creer de que Él es el Mesías, Believe that He came in the flesh. creer que Él vino en carne humana, Believe that He's the express image of God. creer que Él es la imagen expresa, Believe exacta de Dios, That He is who He says He is. creer que Él es quien Él dice ser, Believe that He's coming back. creer de que Él va a That regresar He is the King of Kings and the Lord of Lords. y que Él es el Rey de Reyes y el Señor de That He is the señores Savior of the world. y que Él es el Salvador del mundo. And if you believe that, Y si creen eso, then it's going to affect how you live. Trust me. entonces va a afectar la forma en la que vives. Crean en mí. And love one another. Ámense los unos a los otros. We started in verse 11. Iniciamos en el versículo 11, He says, you've heard this message from the beginning, que dice: ustedes que han escuchado este mensaje desde el principio, that we should love one another. que debemos de amarnos los unos a los otros. Then a few verses later, Y unos versículos después, he's reminding you one of the two commands of Christ. les recuerda uno de los 2 mandamientos de Cristo Love one another just as He commanded us. y dice que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Amen. Amén. That affects how we live. It does affect our prayer life. Eso afecta la forma en la que vivimos y afecta nuestra vida de oración. You know, even how you treat your wife can affect your prayer life. Incluso la forma en la que trates a tu esposa puede afectar tu vida de oración. And Peter writes, I'm paraphrasing, En el libro de Pedro, Pedro escribe, y se los estoy parafraseando, but he basically says, respect your wife so your prayers are not hindered. pero básicamente dice que respeten a sus esposas para que sus oraciones no sean detenidas. Can I? In our first year of marriage, En nuestro primer año de matrimonio, we enjoyed our first year of marriage a lot. disfrutamos mucho nuestro primer año de matrimonio. But anytime you're getting two cultures together, Pero cada vez que están uniendo 2 culturas juntas, there's gonna be, you know, some. van a haber unos cortocircuitos. And so I remember my wife, Y yo me acuerdo de mi esposa, we'd be in an argument or not like a disagreement, a un desacuerdo, and I would say, I'm going to the other room to pray. y yo le dije, bueno, él me dice, voy a irme al otro cuarto a orar. And she said, your prayers are going to be hindered. Y ella dice, tus oraciones no van a ser escuchadas. Bíblico. Chuso. Chuzo. But then I came out a few minutes later Pero luego salí unos minutos después and said, lo siento. y dije, lo siento. Whether I was wrong or not, lo siento. Ya sea que estaba yo incorrecto o no. That's a secret to marriage, man. Ese es un secreto del matrimonio. Just, who cares who's right? Just make amends. ¿Quién le importa quién está en lo correcto o no? Solo arreglen las cuentas. Reconciliation is the best. La reconciliación es lo mejor. We need to swallow our pride and just humble Tenemos que ourselves. a veces tragarnos nuestro orgullo. Amen. Amén. All right. Whoever keeps his commandments abides in God, Versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en él and God in him. y Dios en él. And by this we know that he abides in us, Y en esto sabemos que él permanece en by the nosotros Spirit whom he has given us. por el Espíritu que nos ha dado. Remember, we say, you know when you're born again. Saben que hablamos el otro día de que tú sabes cuando has nacido You de just nuevo. know when you receive Tú salvation. solo sabes cuando recibiste You salvación. just, if someone asks you, how do you know? Si alguien te pregunta, ¿pero cómo es que tú sabes? I just know. Yo solo sé. I know Jesus. Yo conozco a Jesús. I know salvation. Yo conozco la salvación. Maybe you didn't have a crazy experience. Tal vez no tuviste una experiencia alocada. Maybe you grew up in the church. Tal vez creciste toda tu vida en la iglesia. Or everyone is different. Todos somos diferentes. But there comes a point in your life when you know that you're saved. Pero llega un punto en tu vida en la que tú simplemente sabes que eres salvo. You're not worried Que ya no estás preocupado. because you have confidence Porque tienes la in confianza Jesus Christ. en There's Jesucristo. something was revealed by the Spirit. He Hay- dwells in you now. Algo que es revelado por el Espíritu y Él ahora habita en ti. And that's what we talked about last week. Y eso fue lo que hablamos la semana pasada. You just know that you know that you know Tú him. solo sabes que lo conoces. And the same author in John Y el mismo autor en el libro de Juan, 17:3, one of my favorite verses. 17:3, uno de mis versículos favoritos,
Oh, wait, now I just went blank. By this we know that we have Okay. eternal life. Oh, my goodness. It's my favorite verse. What's that? 17:3, Sí. yeah. That's it. Eternal life is to know the one true God La vida eterna es conocer al único Dios verdadero and Jesus Christ whom he has sent. y a Jesucristo quien Él envió. Thank you so much for that. Gracias por eso. It's one of my favorite verses and I just went blank. Sí, I que don't uno know de mis how it versículos happened. favoritos y mi mente quedó en blanca. Eternal life La vida eterna is to know him, es conocerlo a Él, is to know the one true God es conocer al único Dios verdadero and Jesus Christ whom he sent. y a Jesucristo quien Él envió. So we know him Lo conocemos by his Spirit por su Espíritu, whom he has given us. quien Él nos ha dado. And because we know him, Y porque lo conocemos, we desire to abide in him. deseamos habitar en Él. Whoever keeps his commandments abides in God. Quien sea que guarde sus mandamientos habita en Dios. Remember, John was fighting hearsay. Recuerden, Juan estaba batallando a que esto es lo que dicen los But otros. they were saying Jesus didn't come in the flesh. Estaban diciendo que Jesús no vino en carne humana, He was a spirit. de que Él era un simple He espíritu, only came in the spirit. o que solo había venido en el espíritu, Because the body is bad, the natural is bad, and only the spirit is good. porque la teoría o lo que se estaba enseñando es que el cuerpo humano era malo, que el ser humano todo era And corrompido, entonces no podía haber venido en cuerpo. This teaching was invading the church. Y esta enseñanza, esta herejía estaba invadiendo la And it iglesia. was dangerous. Y era peligrosa. Because it was giving people an excuse to sin. Porque le estaba dando a las personas una excusa para pecar. They were saying only the spiritual is good. Estaban diciendo, no, solo lo espiritual es bueno. And Jesus came in the spirit. Y Jesús solo vino en el espíritu. So what you do in your body really doesn't matter. Entonces lo que tú le haces a tu cuerpo verdaderamente no importa. It just matters what's done in the spirit. Importa es lo que se hace en el espíritu. And so they were saying you can go ahead and keep living because it's impossible to not sin. Y básicamente estaban diciendo, dale, ve y vive porque es imposible no pecar. But John is saying no, Jesus came in the flesh. Pero el apóstol Juan dice, no, Jesús vino en carne humana. He came to give you new life. Él vino para darles una nueva vida. And he gave you commandments. Y Él les dio un mandamiento. But he gave you his spirit Pero les dio su espíritu and a new heart y un corazón nuevo and the grace y la gracia to follow his commandments. para seguir su mandamiento. So he gave us everything we need in this Él nos ha life. dado a nosotros todo lo que necesitamos en esta vida. And this is how we know we abide in him. Y así es como conocemos que habitamos en Él. Amen. Café. Okay. I got a photo. Someone, if you remember Spencer, Si ustedes se acuerdan de Spencer, nuestro hermano de la iglesia, nuestro hermano Canadian. nuestro hermano canadiense, Lord willing, they'll be back in November. con la voluntad de Dios están de regreso en el mes de noviembre. But he sent me a cup, coffee cup in Alaska. Pero él me mandó esta foto de una taza de café de Alaska. And maybe I'll send the photo to the group, to the church Y group tal vez chat. les envío la foto al chat de grupo de la iglesia para que sepan lo que les estoy hablando. But a third of the cup had like a top on it. Pero como un tercio de la taza tenía como una tapa And then it had a little hole. y tenía un huequito súper pequeño. And he sent me a photo and he said, do you know what these are for? Y me dice, ¿tú sabes para qué es esto? Just a tea or something? I Y don't digo, know. para té. He says, no, they're mustache guards. Y me dice, no, son para el bigote, para que el bigote no se moje. So it has a little hole, so the little top part guards your mustache. And you just Entonces feel, así tiene el huequito pequeño para que puedas tomar de allí y la otra parte está agarrando tu bigote para que no se moje. I said, that's muy, muy útil. Y dije que, oye, que es bastante útil. Yo entiendo ahora. That's so funny. All right, that has nothing to do with the preaching. Eso no tiene nada que ver con la prédica. But, all right. Let's keep going a little further. Continuemos un poco más. In chapter 4. Capítulo 4. Just so you know, the chapters and the verse numbers came much years later. Para que sepan, los capítulos y los números vinieron muchos años después. When this was just written as a letter with no verse numbers or nothing. Cuando estas cartas fueron escritas como cartas. No tenían números ni títulos. Just a side note there. Solo un paréntesis. Okay. Beloved, Amados,
Beloved, do not believe every spirit, No crean a todo espíritu, but test the spirits to see whether they are from God. sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. For many false prophets have gone out into the world. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. By this you know the Spirit of God. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Every spirit that confesses Jesus Christ has come in the flesh Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne is from God. es de Dios. And every spirit that does not confess Jesus Y todo espíritu que no confiesa a Jesús is not from God. no es de This Dios. is the spirit of the Antichrist, Y este es el espíritu del which you anticristo, have heard was coming, del cual ustedes han oído que viene and now is in the world already. y que ahora ya está en el mundo. So you see John Ustedes pueden ver aquí a Juan continuing to reaffirm the same themes that he was already talking about, continuamente reafirmando el mismo tema que él ha estado hablando, combating heresies. combatiendo la herejía. He was saying, test the spirits, test the prophets. Estaba diciendo, prueben los espíritus, prueben los profetas. Don't just believe anyone that tells you about God or comes into your Básicamente, church. no solamente le creas a todo aquel que te viene a hablar de Dios o que incluso venga a la iglesia. Or today, don't just believe anything you see on YouTube in the name of God. O si lo ponemos en una época como hoy, no vean todo lo que encuentren en YouTube o no crean en todo lo que encuentren en YouTube en el nombre de Dios. I believe in the gift of prophecy, Yo creo en el don de la profecía and I believe in the gifts of the Spirit. y yo creo en los dones del Espíritu I've seen them manifest. y los he visto I've manifestarse. had prophetic words that have shaped my life. Hemos tenido palabras proféticas que han cambiado nuestra vida. But sometimes on YouTube, Pero a veces en YouTube I see these prophets, yo veo a estos profetas and they're just giving these words all the time. y están words and dando words una and palabra words. nueva en cada momento. Whether they come true or not is not even a big deal to them. Y ya sea que se cumplan o no, ni siquiera les importa. And they're just talking on God's behalf. Y están hablando supuestamente de parte de Dios. And they're just throwing out so many words Y están lanzando tantas palabras that, of course, a few of them are going to have to come que por true. supuesto que una de ellas va a caer en algún lado. And then when those come true, Y cuando esas se cumplen, they say, look, dice, mira, I'm a prophet. soy un profeta, Came true. se cumplió. I say, no, you're a fortune teller. Yo le digo, no, es más como alguien que trata de decir la fortuna. And you're making money off of Estás people. lanzando un montón de palabras y la que caiga ganas dinero de la So we persona. have to be careful who we're listening to. Tenemos que tener mucho cuidado a quienes estamos escuchando. We have to test everything. Tienen que poner a prueba todo. Now we have different, we're in a different age and there's different things coming against the church than in John's time, but it's pretty much the same. Ahora estamos en una era diferente y ahorita hay cosas viniendo en contra de la iglesia que son diferentes a las que Juan estaba viviendo en ese momento. Sin embargo, el tema sigue siendo el mismo. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Remember, we just talked about that. That Acabamos de hablar de eso, was such a big deal, such a big heresy. de que eso era algo Heresy. tan grande, era una herejía que se estaba moviendo muy grande en esa época. So it's saying that Jesus, that he is God and that he came in the flesh. Entonces aquí dice conocer que Jesús es Dios y vino en carne. Verse 4. Y versículo 4. Little children, Hijos míos, you are from God and have overcome them. ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas. For he who is in you is greater than he who is in the world. Porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. They are from the world. Ellos son del mundo. Therefore they speak from the world, Por eso hablan de parte del mundo and the world listens to them. y el mundo los oye. We are from God. Nosotros somos de Dios Whoever knows God listens to us. y el que conoce a Dios nos oye Whoever is not from God y el que no es de Dios does not listen to us. no nos oye. By this we know the spirit of truth En esto conocemos el espíritu de la verdad and the spirit of error. y el espíritu del error. Remember, if you have the spirit of God, one of the things God gives you is discernment. Si ustedes tienen el espíritu de Dios, una de las cosas que Dios les da es discernimiento. So we start to discern what is from God, what is not from God. Tú empiezas a poder discernir qué viene de parte de Dios y qué no viene de parte de And Dios. once again, John is combating the world with the things of God. Y una vez más, Juan está tratando de combatir las cosas del mundo con
las maneras de It's Dios. amazing that the themes he just over and over again in every chapter, in almost every paragraph, he hits the same themes. Es asombroso cómo el tema lo sigue repitiendo en cada versículo, cada capítulo es el mismo tema. It says, you are greater, he who is in you is greater than he who is in the world. Aquel que está en ti es mayor que aquel que está en el mundo. You have the spirit of truth dwelling in you. Tienes el espíritu de verdad habitando en ti. And then he goes on, they are from the world. Y luego sigue, ellos son del mundo. See, if they're from the world, Si son del mundo, then they speak from the world. entonces hablan de parte del Because mundo. they're under the world systems. Porque están Remember, bajo el sistema del mundo, their recuerden. way of thinking comes from a natural man, a natural way of thinking. La forma de pensar viene de la forma de pensar de un hombre natural, de una forma diferente. Therefore, they speak from the world. Por lo tanto, hablan del mundo. Someone can be giving you what sounds like good advice, Alguien puede darles a ustedes algo que pueda sonar como un buen consejo. what sounds like wisdom. Algo que puede tal vez sonar como It sabiduría. sounds good, Y puede sonar bien. but your job Pero tu trabajo is to discern what is coming from God es discernir qué está viniendo de parte de Dios and what is coming from the world. y qué está viniendo de parte del It's not mundo. always bad. Y no siempre va a ser It malo. could be good, solid advice. Puede ser un consejo sólido. You know, people advise me not to move to Panama. Personas a mí me aconsejaron no mudarme a Panamá. They said, think about your family. Me dijeron, piensa en tu familia. What are you going to do for ¿Qué vas a money? hacer para ganar dinero? They came from a good heart. Y la verdad tenían un corazón puro. They said, don't you want a house one day? ¿Acaso no quieres una casa un What día? about your 401k? ¿O qué tal tú? No sé qué es eso. I had people offer me jobs. Tenía personas ofreciéndome trabajos. They're like, just think about it. Y piensa al respecto. They wanted to help me, Querían ayudarme. but they were thinking from the world. Pero estaban pensando desde la perspectiva del mundo. It's not necessarily bad. No necesariamente es malo. And I'm not against getting a job if that's what God's calling you Y to. no estoy en contra de ir por un trabajo si eso es lo que Dios te está llamando a hacer. But I said, no, Pero yo dije, no, God's calling me to Dios me this. está llamando a esto. I know He's speaking to me. Y yo sé que Él me está hablando a I mí. know I have to go. Yo sé que tengo que ir. I didn't know what was coming, Y yo no sabía que era lo que venía. but I followed God to this point. Pero yo seguí a Dios hasta este punto. Actually, and I told you this, me and Sumi's first date ever. Y de hecho yo se los comenté a ustedes, nuestra primera cita, I said, Sumi, yo le dije, Sulmi, I can't promise you nothing. no te puedo prometer nada. I can't promise you a house. No te prometo una casa, I can't promise you where we'll live. no te prometo dónde vamos a vivir. I have to follow Jesus. Yo tengo que seguir a I don't know Jesús. what country we'll live Yo in. ni siquiera sé en qué país vamos a vivir. At that point, I thought I was going to live in the U.S. though. Y en ese punto yo sí pensé que me iba a quedar en So I Estados said, I would Unidos. like to live in the U.S. Y yo le dije, me gustaría quedarme en don't Estados know. Unidos, pero no sé. I have to follow Jesus. Tengo que seguir a I Jesús. said, are you willing to follow Christ with me? Y le dije, ¿estás dispuesta a seguir a Jesús conmigo? And thank God she said yes. Y gracias a Dios que ella dijo que sí. And then I said, and the second thing, Y dije, y lo segundo, if we have a son, si tenemos un hijo, I want his name to be Angelo. quiero que se llame Angelo. Sí lo dijo en la primera cita. He did say that on the That's my first day. dad. That's my dad's name. So Porque es el nombre de mi papá. I'm not super Greek, No soy súper griego, but there's a few traditions pero hay ciertas tradiciones griegas that I would still like to follow, and que that's todavía me gustaría you name seguir. the oldest son after your dad. Y llamar al hijo mayor como tu papá. Anyways, Pero bueno, I threw it all out there on the first date. yo lo lancé todo en la primera cita. Why? Because you shouldn't really date anyone ¿Por qué? Porque la verdad no debes de salir en un noviazgo con alguien, unless you want to get married. excepto que te quieras casar con esa If you don't have persona. the goal in mind to be married, Si no tienes la meta en mente de casarte, then you're just wasting your time. estás desperdiciando tu tiempo. You're risking getting your heart broken. Estás arriesgando a que tu corazón sea You're quebrantado. risking making many mistakes. Estás arriesgando a cometer muchos errores. So if you're ready to get married, Si estás listo o lista para casarte, then you're ready to date. entonces estás listo para salir en una relación de noviazgo. And I learned that. Y yo aprendí So that's eso. why on my first date, Por eso es que mi primera cita, I tried to scare her away. yo traté de asustarla más bien, But it didn't work. pero no funcionó. Thank God. Gracias a Dios. All right. But we listen to God's wisdom. Escuchamos la sabiduría de Dios. It doesn't mean it's always it doesn't make, like, a lot of times what God is telling us does make sense. Muchas veces lo que Dios nos dice tiene sentido. So I'm not saying
it has to be crazy. Así que tampoco les estoy diciendo que cada vez que Dios habla no tiene sentido. You know, many of us have not normal, many of us have good jobs, and God wants us to have good jobs. He wants us to take care of our families. Muchos de nosotros tenemos trabajos y buenos trabajos que Dios quiere que tengamos para cuidar a nuestras familias. But we each have a destiny. Pero cada uno también tiene un destino. But if you own a business, Pero si eres dueño de un negocio, you're going to run it in righteousness. entonces te vas a también encontrar con la You're justicia. not going to lie and steal and No vas a cheat. mentir, robar o engañar. You're going to honor your word. Vas a honrar tu palabra. The world will tell you, write whatever you need to write, El mundo te va a enseñar, escribe lo que sea que tengas que escribir en el do papel. whatever you need to do Haz lo que sea que tengas que hacer to make money. para que hagas dinero. But Jesus says, no, love your Pero Jesús neighbor. dice, no, ama a tu prójimo. Whatever you do it in light. Lo que sea que hagas, hazlo en la luz. So we do it from a kingdom Así perspective. que lo hacemos desde una perspectiva del reino. Amen. Amén. It's a little off topic there, but Así que me salió un poquito del tema, pero estamos bien. so we are from God. Entonces somos de Dios. Whoever knows God listens to us. Aquel que conoce a Dios nos escucha. Whoever is not from God Y aquel que no es de Dios does not listen to us. no nos oye. By this we know the spirit of truth En esto conocemos el espíritu de la verdad and the spirit of love. y el espíritu Of error. del error. All right. Just give me 5 more minutes. Deme 5 minutos más. And then hopefully by then you'll be hungry for hot dogs. Y ya con esperanza ya tienen suficientemente hambre para comprarle hot dogs a los chicos allá atrás. Amen. There's hot dogs $1. Okay. A $1, Soda $1. soda $1. All right. Verse 7. Versículo 7. Beloved, Amados, look what he writes again. Let us love one another. miren lo que Juan vuelve a escribir. Amémonos unos a otros. This is very important. Es muy importante For love is from God, porque el amor es de Dios. and whoever loves has been born of God Y todo el que ama es nacido de Dios and knows God. y conoce a Dios. So a sign of knowing God is love. Lo que significa que una señal de conocer a Dios es amor. That's why even in 1 Corinthians, Paul writes, like, if you prophesy, if you speak in tongues of angels, and Por eso es que en Primera de Corintios Pablo escribe, si tú profetizas, si hablas en lenguas you give angelicales, all that you have to the poor, o le das incluso todo lo que tú tienes a los pobres, but you don't have love, pero no tienes amor, you have nothing. no tienes nada. You're like a clanging cymbal. Dice, eres como un címbalo que resuena. It's possible to do actions Es and posible hacer many acciones, things muchas cosas, from the wrong motives. desde los motivos You errados. can do things to be seen by men. Puedes hacer cosas para ser visto por el You hombre. can do things even to feel good. Puedes hacer incluso cosas para sentirte tú mismo You bien. you can do good things for people for yourself. Puedes hacer buenas cosas para las personas y aún así para ti mismo. I hear people say, it makes me feel good. Yo escucho a las personas a veces que me dicen, no es que esto que hice me hace a mí sentirme bien. I want to tell you, it does feel good to do things for people. Sí se siente bien hacer algo para alguien, But our motive should be just love. pero nuestro motivo debe meramente ser amor. Our motive should be God. Nuestro motivo debe de ser Dios. That way, if they reject you, Por eso si te rechazan, or if they don't say thank you, o si no dicen gracias, or if they don't tell you good job, o si ni siquiera te dicen buen trabajo, you don't get offended. no te ofendes, You don't get offended. no te ofendes, Because your motive was love. porque tu motivo fue el Your amor. motive was nothing else. Tu motivo no fue nada más. And that's the love of God. Y ese es el amor de Dios. He went to the cross Que Él fue a la cruz for many people that will still reject him, para muchas personas que todavía hoy lo but rechazan. he still died for them. Pero Él aún así murió por ellos. Verse 8, anyone who does not love, Y luego leemos el versículo 8 que dice, el que no ama anyone who does not love does not know God, no conoce a Dios, because God is love. porque Dios es amor. He's very to the point. Ese versículo está al punto. In this, the love of God was made manifest among us, En esto se manifestó el amor de Dios entre nosotros, that God sent his only Son into the world, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito so that we might live through him. al mundo para que vivamos por medio de Él. The love of God was manifest on the cross of Calvary. El amor de Dios se manifestó en la cruz del Calvario. You will never, ever, ever have to question God's love for you. Tú nunca tienes que cuestionarte el amor de Dios por ti.
His love manifest 2,000 years Porque ago. su amor se manifestó hace 2000 años atrás. And right now he's interceding at the right hand of God. Y ahora mismo Él se encuentra intercediendo a la diestra de Dios Padre. He came that we might live through him. Y vino para nosotros poder vivir por medio de Él. We were dead before Christ. Antes de Cristo estábamos muertos. Maybe you're breathing. Tal vez podías estar respirando en tu Maybe cuerpo you're humano. moving. Tal vez todavía tu cuerpo se But if you don't movía. have Christ, Pero si no tienes a Cristo, you are dead. estabas muerto. Christ is life. Porque Cristo He says, mismo I es am vida. the way, I am the truth, I am the Jesús life. dijo, yo soy el único camino, la So única verdad y when la you- única vida. When you receive Christ, Así que cuando tú recibes a you Cristo, receive life recibes vida so that we might live through him. para poder vivir por medio de Él. In this is love. Y en esto es el amor. Not that we have loved God, No en que nosotros hayamos amado a Dios, but that he loved us pero que Él nos amó and sent his son y envió a su to Hijo be the propitiation como propiciación for our sins. por nuestros pecados. Beloved, Amados, if God so loved us, si Dios así nos amó, we also también nosotros ought to love one another. debemos amarnos unos a otros. No one has ever seen God. A Dios nunca lo ha visto nadie. If we love one another, God Si abides nos in us, amamos unos a otros, And Dios permanece en nosotros and his love is perfected in us. y su amor se perfecciona en nosotros. I know we got to eat hot dog. I wish I had another hour, man. Yo hubiese deseado tener otra hora más con ustedes I wish we could keep going. The Word para of God seguir leyendo. is so rich, Porque la palabra de Dios es tan so enriquecedora, amazing. And as you meditate es tan on this, asombrosa y a medida que meditan en esto, not that we loved God, no solo que amamos a Dios, he loved us. pero que Él nos amó a Next week, we'll nosotros. talk about how God is the initiator. Y la siguiente semana vamos a estar hablando de cómo Dios es el que inicia. You know, there's some teachings that say if you worship God, then God will do this. Hay algunas enseñanzas por allá afuera que dicen que si tú adoras a Dios, entonces Dios entonces va a hacer esto por ti. Or if you fast, God will do this. O si tú ayunas, entonces Dios va a hacer esto por ti. But next week, we'll talk about it. Pero la siguiente semana vamos a estar hablando But man is not the initiator. de cómo el hombre no es el iniciador, God is the initiator. de que Dios es el iniciador, We worship de que nosotros adoramos because he is. por quien Él es. We praise him Nosotros le alabamos a Él for what he has done. por lo que Él ya hizo. We love him Nosotros lo amamos a Él because he first loved us. porque Él primero nos amó a nosotros. We receive salvation Nosotros recibimos salvación because he died for us. porque Él murió por And he nosotros. knocks on our heart. Y Él está tocando la puerta de He's nuestro the one corazón. knocking. Él es el que está tocando. And he's the one who reveals. Y Él es el que también revela. We say yes, Nosotros somos los que decimos sí, but because he's allowed us to say yes. pero es porque Él nos permitió decir sí. I don't understand all the theology. No entiendo toda la teología. I don't know how, I don't know. Yeah, there's different thoughts of the overall theology. Hay distintos pensamientos en la teología completa. But I know that God is the initiator. Pero lo que les puedo decir es que Dios es el iniciador. Even fasting is not to get God to move. Incluso el ayunar no es para que Dios se mueva. Fasting is actually to learn how to crucify your flesh El ayuno es para que en realidad tú aprendas a cómo crucificar tu propia carne. so that you can walk in the Spirit. Para que entonces puedas caminar en el So Espíritu. that you learn how to walk in communion with God, Para que aprendas a caminar en comunión con which is Dios. what God desires. Lo que es lo que Dios So desea. when you walk in communion with God, Cuando tú caminas en comunión con Dios, you abide in His Word. ahí tú habitas en su You'll palabra. live in rest. Tú vives en You'll descanso. live in the promised land. Tú vives en la tierra You'll be able to prometida. hear His voice. Y tú puedes escuchar su voz. So your prayers will start to be, your prayer life will transform. Y ahora tu vida en oración va a ser transformada. God is the initiator. Y Dios es el iniciador. And we'll leave that there Y vamos a dejar eso allí for next week. para la siguiente So semana. hopefully you come back next week. Así que con esperanza regresan la siguiente semana And we'll finish 1 John next week. y vamos a terminar Primera de Juan la siguiente And then semana. after that we're going to start Marcos. Y después de eso vamos a iniciar el libro de Marcos. Amen. All right, let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you for this beautiful epistle Padre, gracias por esta epístola tan hermosa that we can just get so much treasure out of. que podemos sacar tantos tesoros.
Lord, I thank you for your word that transforms us. Señor, gracias por tu palabra que nos transforma. I thank you for using this testimony today Señor, gracias por utilizar este testimonio hoy of the power of your word del poder de tu palabra and the power of the knowledge of you, y el poder del conocimiento tuyo, of who you are. de quién tú Because eres. as we get to know who you are, Porque a medida que llegamos a conocer quién tú eres, we become like you. nos volvemos como tú. As we behold you, A medida que te we are contemplamos, transformed somos transformados from glory to de glory. gloria en gloria. And so, Father, we thank you. Así que, Padre, te damos Lord, I pray gracias. for each person here Señor, yo oro por cada persona aquí, for a spirit of wisdom and revelation por un espíritu de sabiduría y de revelación, of the knowledge of you. del conocimiento tuyo. I pray that you enlighten our inner man Yo oro, Señor, para que tú alumbres nuestro ser interior, to understand more and more of your word para entender más y más de tu palabra and to grow in our knowledge of you, y para hacernos crecer en el conocer tuyo. our beautiful Lord and Savior, Nuestro hermoso Señor y Salvador, our Father nuestro Padre, and our Comforter. nuestro So, consolador. Father, we thank you this week. Padre, gracias por esta semana. Bless each person as they go Bendice a cada persona a medida que va with safety, a su día a día, con Provision. seguridad, provisión, with favor. favor, In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. Bless you guys. Dios les bendiga, familia. There's iCafe todavía enfrente Hay café en la parte del frente. y hot dogs al fondo. El café es gratuito y hot dogs aquí atrás para que colaboren con los chicos.